La vida se había vuelto una rutina monótona, un ciclo interminable de días que se sucedían sin emoción. Las mañanas comenzaban con el sonido del despertador y el aroma del café recién hecho, mientras las tardes se deslizaban entre tareas domésticas y cenas familiares. La casa era un reflejo de la falta de conexión que sentía en mi matrimonio. Las conversaciones con mi esposo eran superficiales, llenas de frases hechas y sonrisas vacías. La chispa que alguna vez había existido entre nosotros se había apagado lentamente, dejando un vacío que a menudo intentaba ignorar. Era una tarde de verano cuando la familia se reunió para celebrar un cumpleaños en nuestra casa. Las risas resonaban en la sala mientras los niños jugaban en el jardín, y los adultos compartían anécdotas pasadas. En medio de la algarabía, lo vi. El sobrino de mi esposo, un joven con una sonrisa deslumbrante y una energía contagiosa. Había crecido tanto desde la última vez que lo vi, su presencia iluminaba la habitación de una manera que me hizo sentir viva por primera vez en años. Durante la fiesta nuestras miradas se cruzaron más de una vez. Había algo en su mirada que me hizo cuestionar mis sentimientos. Cuando finalmente nos encontramos a solas en el balcón, rodeados por las luces parpadeantes de Madrid, el aire estaba cargado de tensión. Hablamos sobre trivialidades al principio, pero pronto la conversación tomó un giro inesperado. ¿No te parece que esto es un poco aburrido?, preguntó él con una risa nerviosa. Asentí sintiendo cómo las palabras resonaban dentro de mí. Sí, a veces siento que estamos atrapados en nuestras propias vidas. Ese simple intercambio encendió algo dentro de mí. La idea de compartir mis pensamientos más profundos con alguien tan cercano a mi esposo era arriesgada, pero también liberadora. En ese momento entendí que no solo él sentía el peso del aburrimiento, yo también lo llevaba conmigo como una carga invisible. A medida que avanzaba la noche, me di cuenta de que cada vez era más difícil ignorar esa conexión especial entre nosotros. La música sonaba suavemente desde dentro y el murmullo familiar parecía lejano. Nos reímos y compartimos historias mientras el mundo exterior se desvanecía. Era un momento efímero, pero sentí como si estuviera despertando a una nueva realidad. Cuando regresamos al interior, el ambiente festivo continuó como si nada hubiera cambiado. Sin embargo, mis pensamientos estaban ocupados por esa conversación en el balcón, y por lo que podría significar para mí y para él. Esa chispa inicial había encendido una llama dentro de mí, no podía dejarla extinguirse tan fácilmente. Mientras la noche avanzaba y las copas se llenaban nuevamente, me encontré buscando su mirada entre los demás invitados. Había algo prohibido en ese deseo silencioso por acercarme más a él, algo que sabía que podría cambiarlo todo si decidía seguir adelante. La fiesta terminó tarde y todos comenzaron a despedirse. Mientras ayudaba a recoger los restos del banquete familiar, noté cómo él me miraba desde lejos con una expresión intensa en su rostro. En ese instante comprendí que esta relación secreta podría ser más complicada y peligrosa de lo que jamás imaginé. La vida monótona podía estar a punto de transformarse en algo impredecible e intenso, solo necesitaba decidir si estaba lista para dar ese paso hacia lo desconocido o quedarme atrapada en mi propia sombra por siempre. Mientras recogía los platos, la tensión en el aire era palpable. La cocina, llena de risas y conversaciones, ahora parecía un refugio para nuestros secretos. Él se acercó con una sonrisa nerviosa, y por un momento, el bullicio del resto de la familia se desvaneció. ¿Te ayudo?, preguntó, su voz suave contrastando con el ruido que nos rodeaba. Asentí sin poder evitar una pequeña risa. Era extraño cómo un simple gesto podía provocar mariposas en mi estómago. A medida que limpiábamos, nuestras manos se rozaban accidentalmente. Cada contacto me hacía sentir viva, como si una chispa encendiera algo que había estado dormido durante años. Es raro estar aquí sin que nadie nos mire, comentó él, su mirada fija en mis ojos. Sí lo es, respondí, sintiendo como la culpa comenzaba a asomarse. Pero esa culpa se mezclaba con una emoción nueva y desconocida que no podía ignorar. Un silencio cómodo se instaló entre nosotros mientras continuábamos con nuestra tarea. Era como si el mundo exterior hubiera desaparecido, y solo existiéramos nosotros dos en esa cocina iluminada por la luz tenue de la lámpara. En ese instante decidí arriesgarme un poco más.
A veces me siento atrapada, confesé de manera inesperada. Él me miró con atención, como si mis palabras fueran un secreto que debía ser guardado bajo llave. La vulnerabilidad de ese momento me hizo querer compartir más. ¿Y tú? ¿No sientes lo mismo?, inquirí. Sí, respondió con sinceridad. A veces siento que todo es monótono. La conexión entre nosotros crecía a cada segundo. En un impulso irrefrenable, me acerqué un poco más a él. La distancia se acortó hasta casi desaparecer. Fue entonces cuando ocurrió, nos besamos. Un roce suave al principio, pero cargado de emociones reprimidas y deseos ocultos. El sabor de su boca era dulce y nuevo, y el mundo exterior volvió a desvanecerse en ese instante mágico. El sonido de la puerta del salón interrumpió nuestro momento, el corazón me dio un vuelco al darme cuenta del riesgo que corríamos. Nos separé rápidamente sintiendo como la culpa comenzaba a apoderarse de mí nuevamente. Debemos tener cuidado, susurré mientras trataba de recuperar la compostura. Él asintió, pero sus ojos brillaban con una mezcla de emoción y deseo que no podía ignorar. La noche avanzaba y las risas en el salón parecían más lejanas ahora, estábamos atrapados en nuestra burbuja secreta. Pasaron los días tras aquella noche reveladora, y aunque intenté volver a la normalidad entre las rutinas diarias y las conversaciones triviales con mi esposo, algo había cambiado dentro de mí. La chispa del encuentro seguía viva en mi mente. Cada vez que veía el sobrino recordaba aquel beso furtivo y todo lo que significaba para mí. Una tarde decidí salir a caminar por el parque cercano para despejar mi mente. Los aromas a flores florecientes llenaban el aire mientras pensaba en lo ocurrido. Pero cada paso estaba marcado por la incertidumbre sobre lo que vendría después. ¿Podríamos seguir así sin ser descubiertos? Esa pregunta resonaba en mi cabeza mientras me sentía atrapada entre dos mundos opuestos, uno lleno de responsabilidad y otro lleno de promesas no cumplidas. Regresé a casa sintiendo una mezcla de ansiedad y emoción por lo que estaba sucediendo en mi vida. Sabía que este juego peligroso apenas comenzaba. El día siguiente una nube de inquietud me acompañó mientras me preparaba para la cena familiar. Las risas y el bullicio de la casa contrastaban con el torbellino que habitaba en mi interior. Cada vez que cruzaba miradas con él, un escalofrío recorría mi espalda. La tensión era palpable y aunque intentábamos mantener las apariencias, había algo innegable entre nosotros. Durante la cena, las conversaciones giraban en torno a anécdotas familiares y planes futuros. Mi esposo hablaba animadamente sobre un viaje que teníamos programado, pero mis pensamientos estaban lejos de allí. La cercanía del sobrino me hacía sentir viva, como si cada palabra dicha por los demás se desvaneciera en el aire. En un momento dado, nuestras manos se rozaron bajo la mesa, un simple toque que encendió una chispa en mi pecho. Después de la cena, decidí ayudar en la cocina. La luz tenue y el sonido del agua corriendo creaban un ambiente propicio para lo inesperado. Él entró detrás de mí, y el mundo exterior desapareció por completo. Con cada mirada furtiva, cada sonrisa cómplice, la conexión se intensificaba. Mientras lavaba los platos, sentí su presencia tan cerca que casi podía percibir su aliento. ¿Te gustaría salir a tomar algo después?, preguntó él con una voz suave pero cargada de significado. No sé si sea lo correcto, respondí, aunque mi corazón latía con fuerza ante la idea. Solo un rato, insistió, necesitamos hablar. La propuesta era tentadora y peligrosa a la vez. Después de unos minutos de indecisión, asentí con la cabeza. El parque cercano sería nuestro refugio esta noche. Al llegar al parque, la brisa nocturna acariciaba nuestras caras mientras caminábamos juntos bajo las luces parpadeantes de las farolas. Era un lugar donde podíamos ser solo nosotros dos, lejos del ruido familiar y las expectativas sociales. Nos sentamos en un banco apartado y la conversación fluyó naturalmente entre risas nerviosas y confesiones sinceras. Me siento atrapado, dijo él al mirar hacia el suelo. Como si estuviera viviendo una vida que no es mía. Mis pensamientos resonaban con los suyos, ambos buscábamos algo más allá de lo cotidiano. Yo también, murmuré mientras lo miraba a los ojos. Fue entonces cuando nuestros labios se encontraron.
Un beso robado bajo las estrellas que selló nuestra complicidad en ese instante perfecto e imperfecto a la vez. La adrenalina corría por mis venas mientras me apartaba rápidamente, aterrorizada por lo que acabábamos de hacer. De repente escuché pasos acercándose rápidamente hacia nosotros. El corazón me dio un vuelco, era mi esposo regresando del trabajo antes de lo esperado. La angustia llenó el aire mientras nos mirábamos con horror mutuo. Sin pensarlo dos veces, él se apartó unos pasos hacia atrás como si quisiera desaparecer. ¿Qué hacen aquí?, preguntó mi esposo con una mezcla de sorpresa y desconfianza en su voz. No, nada, balbuceé tratando de encontrar una excusa convincente mientras el sudor comenzaba a brotarme en la frente. La situación se tornó tensa, sabía que este momento podría cambiarlo todo entre nosotros y arruinar nuestras vidas para siempre. La cena había terminado, y el ambiente en la casa era tenso. Mi esposo, sentado frente a mí, parecía absorto en sus pensamientos. La conversación había decaído, y solo se escuchaba el suave tintinear de los cubiertos. Esa noche la falta de conexión entre nosotros se hizo más evidente que nunca. ¿Por qué no hablamos de lo que nos pasa?, propuso él, rompiendo el silencio. Las palabras me hicieron estremecer. ¿Cómo podía explicarle que mi corazón latía por otro? La culpa me invadió, pero también una chispa de desafío. No hay nada que discutir, respondí con firmeza aunque sabía que la verdad se ocultaba en cada rincón de mi mente. Después de un rato, decidí salir a tomar aire fresco al jardín. Las luces del patio iluminaban las flores que florecían a pesar del frío. En ese instante sentí una mezcla de alivio y ansiedad. El aire fresco me despejó un poco las ideas, pero también me recordó lo que estaba en juego. De repente escuché pasos detrás de mí. Era él, el sobrino. Su mirada reflejaba preocupación y deseo a la vez. ¿Estás bien?, preguntó con voz suave. La cercanía me hizo dudar, su presencia despertaba en mí emociones contradictorias. No sé si estoy bien, respondí sinceramente mientras mis ojos se encontraban con los suyos. Un silencio cargado nos envolvió, y en ese momento comprendí que no podía seguir ocultando lo que sentía. Necesitamos hablar, dijo él finalmente. Yo asentí con la cabeza, sintiendo como el corazón me latía con fuerza. Nos dirigimos a un rincón apartado del jardín donde nadie podría escucharnos. La conversación fluyó entre nosotros como un río desbordado. Hablamos sobre nuestras vidas, nuestros deseos reprimidos y la necesidad de encontrar algo más allá de lo cotidiano. Era como si las palabras fueran un refugio para ambos. Al final de esa noche mágica, cuando regresamos al interior para evitar sospechas, todo cambió repentinamente. Habíamos cruzado una línea invisible, pasamos la noche juntos, en un espacio donde el tiempo parecía detenerse y las preocupaciones se desvanecían. Sin embargo, al amanecer una sombra de duda se posó sobre mí. La presión por mantener las apariencias era abrumadora, cada rayo de sol traía consigo la realidad inminente del día a día y lo que significaba para nuestra familia. Durante el desayuno mi esposo parecía más distante que nunca. Las miradas furtivas entre él y yo eran como dagas afiladas, cada gesto podía delatar nuestro secreto oculto. Me pregunté si él sospechaba algo o si simplemente estaba atrapado en su propia rutina. El día avanzó lentamente mientras intentábamos actuar normal ante nuestra familia, pero el peso del secreto se hacía cada vez más pesado sobre mis hombros. Cada sonrisa falsa era un recordatorio de lo que estaba en juego, mi matrimonio y la relación prohibida que había comenzado a florecer. Al caer la tarde recibí una llamada inesperada. Un amigo mío mencionó algo sobre rumores alrededor de nuestra familia. Mi corazón se detuvo por un instante. ¿Qué pasaría si alguien descubría nuestra verdad? La ansiedad creció dentro de mí como una tormenta inminente. La noche llegó sin compasión y con ella nuevas decisiones por tomar. Miré al sobrino mientras compartíamos una copa en ese bar local donde habíamos hablado por primera vez sin restricciones. La tensión entre nosotros era palpable. Ambos sabíamos que pronto tendríamos que enfrentar las consecuencias de nuestras elecciones. El futuro era incierto y temía lo que podría suceder si este juego continuaba demasiado tiempo. La ansiedad se instaló en mi pecho como una sombra persistente.
Cada encuentro con el sobrino se volvía más arriesgado, y la presión de mantener nuestro secreto me pesaba. En el bar, las risas y la música parecían burlarse de nuestra situación. Miré a mi alrededor, buscando distracciones, pero todo me recordaba a él, a nosotros. Una tarde, mientras preparaba la cena en casa, el sonido del teléfono rompió el silencio. Era un amigo de mi esposo, uno que siempre había tenido una inclinación a sospechar. ¿Cómo estás? No te he visto en un tiempo, dijo su voz al otro lado. La conversación avanzó sin problemas, pero su tono insinuante me hizo sentir vulnerable. ¿Has estado ocupada con los preparativos familiares? A veces parece que hay algo más en el aire. La risa que intenté soltar sonó forzada y distante. Colgué sintiéndome aún más inquieta. Las palabras resonaban en mi mente, algo más. ¿Qué pensaría si supiera lo que realmente estaba sucediendo? La idea de ser descubierta se convirtió en un fantasma que me seguía a cada paso. En los días siguientes, mis encuentros con el sobrino se volvieron más furtivos y llenos de riesgo. Nos encontrábamos en lugares donde nadie podría vernos, un parque cercano durante las tardes o en la cocina tras la cena familiar. Cada vez que nuestras manos se rozaban accidentalmente, una chispa encendía el aire entre nosotros. Una tarde decidimos quedarnos juntos un poco más después de una cena familiar. La casa estaba tranquila, todos habían salido por un momento y nos quedamos solos en la sala. No sé cuánto tiempo podemos seguir así, le dije con una mezcla de miedo y emoción. Podemos encontrar la forma, respondió él con una sonrisa que me hizo dudar de todo lo que había construido hasta ahora. Nos acercamos lentamente como si el mundo exterior no existiera y solo importara ese instante compartido. A medida que los días pasaban, las tensiones aumentaban. Un fin de semana decidimos arriesgarnos aún más y pasamos la noche juntos tras una cena romántica en casa. Las horas se desvanecieron entre risas y conversaciones susurradas, era como si todo lo demás hubiera desaparecido. Sin embargo, al amanecer sentí una punzada de culpa abrumadora. ¿Qué estaba haciendo? Me levanté sigilosamente para no despertarlo y fui a mirar por la ventana. El sol comenzaba a asomarse sobre el horizonte, pero no traía luz a mi corazón, solo sombras de lo que podría perder. Las semanas siguientes fueron un torbellino emocional. Cada encuentro era un juego peligroso, como caminar sobre un hilo delgado entre dos mundos opuestos, uno lleno de responsabilidades y otro lleno de deseo prohibido. Un día, mientras paseábamos por el parque donde solíamos encontrarnos, vi a alguien conocido acercarse desde lejos. Era un amigo mutuo, no que no debería enterarse nunca de nuestra relación secreta. Mi corazón latió con fuerza mientras buscaba maneras de escapar sin levantar sospechas. ¿Qué hacemos?, pregunté nerviosa mientras intentábamos encontrar una salida rápida. Solo actúa normal, sugirió él mientras sonreía forzadamente. Pero ya no podía ignorar las consecuencias que acechaban detrás de cada decisión tomada. El secreto comenzaba a hacerse insostenible y cada día parecía acercarnos más al precipicio del descubrimiento inminente. La tarde se tornó pesada después de la visita de mi suegra. Sus comentarios sobre la familia resonaban en mi mente como un eco que no podía silenciar. La familia siempre unida, había dicho, y cada palabra parecía un recordatorio de todo lo que estaba en juego. La imagen de mi esposo sonriendo en la mesa, ajeno a mis tormentos, me llenó de culpa. El día siguiente decidí salir a caminar por el parque, buscando claridad entre los aromas frescos de las flores y el murmullo del café. Sin embargo, mi mente seguía atrapada en la confusión. La posibilidad de romper con el pasado me aterraba. La vida que había construido era cómoda, pero también monótona. Mientras paseaba, vi a un amigo de ambos sentado en una terraza. Su risa era contagiosa y su presencia inofensiva, pero sabía que no podía acercarme sin arriesgarme a ser descubierta. Decidí dar un rodeo para evitarlo, pero el destino tenía otros planes. Al girar en una esquina, me encontré cara a cara con él. «¡Qué sorpresa verte aquí!», exclamó mientras se levantaba para saludarme. Su mirada curiosa me hizo sentir expuesta. «Sí, solo dando un paseo», respondí con una sonrisa nerviosa. «¿Todo bien en casa?», preguntó con una chispa de interés.
Todo bien, mentí sintiendo como el sudor comenzaba a acumularse en la base de mi cuello. La conversación continuó por unos minutos más antes de despedirnos apresuradamente. Mientras me alejaba, la ansiedad crecía como una sombra detrás de mí. Esa noche el sobrino llegó a casa para cenar. La tensión era palpable entre nosotros, cada mirada intercambiada parecía cargar un significado oculto. Durante la cena, las risas familiares resonaban alrededor de nosotros como si todo estuviera bien. Pero yo sabía que no lo estaba. Después de la cena, nos encontramos en la cocina mientras todos estaban distraídos en el salón. Las luces parpadeantes creaban un ambiente casi mágico que contrastaba con mis pensamientos oscuros. Necesitamos hablar, dijo él con voz baja y urgente. ¿De qué? Respondí casi al instante, aunque ya sabía la respuesta. De lo que está pasando entre nosotros, continuó mientras se acercaba más a mí. El corazón palpitante me hizo dudar por un momento, el riesgo era inmenso. Pero también había algo irresistible en su cercanía. Mis pensamientos se agolpaban mientras luchaba contra la culpa y el deseo. «¿Y si alguien nos ve?», murmuré casi sin aliento. «No importa», contestó él con determinación. «Esto no puede seguir así». La decisión estaba ahí, flotando entre nosotros como una nube oscura lista para estallar. Pero justo cuando creía que iba a ceder ante esa tensión acumulada, escuché pasos acercándose por el pasillo. El sonido del esposo riendo con uno de los niños rompió nuestro momento justo a tiempo. El miedo se apoderó de mí nuevamente, los secretos eran pesados y peligrosos. ¿Qué pasaría si alguien descubría lo nuestro? ¿Podría soportar las consecuencias? No podía dejar que eso sucediera, debía encontrar una forma de salir antes de que fuera demasiado tarde. Esa noche no dormí bien, mis pensamientos giraban sin parar sobre lo que estaba por venir y las decisiones difíciles que tendría que tomar pronto. La vida seguía su curso mientras yo enfrentaba mi propia tormenta interna, temiendo el próximo encuentro y lo que podría significar para todos nosotros. La cena familiar se celebró en un ambiente de alegría y risas. Todos parecían felices, disfrutando de la compañía mutua. Mientras observaba a mi esposo hablando animadamente con los demás, una sensación de culpa me envolvía como una sombra. La unión que todos apreciaban contrastaba con el secreto que guardaba en mi corazón. ¿Cómo podía yo ser parte de esta felicidad mientras al mismo tiempo traicionaba esa confianza? El sobrino llegó tarde, como siempre. Su sonrisa deslumbrante iluminó la habitación, y aunque intenté ignorar el latido acelerado en mi pecho, no pude evitarlo. En un rincón de la sala, nuestras miradas se cruzaron brevemente y un escalofrío recorrió mi espalda. Aquel instante fue suficiente para recordarme lo que estaba en juego. Durante la cena, las conversaciones giraban en torno a anécdotas familiares y planes futuros. La suegra hizo un comentario sobre lo importante que era mantener la familia unida. Las palabras resonaron dentro de mí como un eco persistente. ¿Qué significaba realmente estar unida si vivía en esta dualidad? Mi mente divagaba entre el amor por mi esposo y el deseo por su sobrino. Al finalizar la cena, todos se dirigieron al salón para continuar con las charlas. Aproveché la oportunidad para ir a la cocina a buscar algo de agua, deseando un momento a solas para respirar. Sin embargo, no conté con que él también tendría la misma idea. Al entrar, nos encontramos cara a cara. ¿Estás bien?, preguntó con una voz suave. Asentí, pero las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta. En ese instante todo lo que había sentido anteriormente volvió a aflorar con fuerza. Necesitamos hablar, dije finalmente. Él se acercó más y el aire entre nosotros se volvió denso. No sé cuánto más puedo soportar esto, confesó. Las palabras resonaron en mis oídos como una llamada desesperada. Yo tampoco, respondí sin pensar. Fue entonces cuando nuestros labios se encontraron nuevamente, desbordando toda la tensión acumulada durante semanas de encuentros furtivos y miradas robadas. De pronto un ruido interrumpió nuestro momento, alguien entró a la cocina sin previo aviso. Era uno de los primos más jóvenes que había decidido ayudar con los platos. Nos separamos rápidamente, pero el daño ya estaba hecho, su mirada inquisitiva no pasó desapercibida.
¿Qué está pasando aquí?, preguntó con curiosidad. Ambos sonreímos nerviosamente mientras él intentaba disimular su sorpresa. Nada, solo estábamos hablando, dijo él rápidamente. A medida que regresábamos al salón, sentí que mi corazón latía desbocado por el miedo a ser descubierta. La posibilidad de que alguien hubiera notado algo me llenaba de ansiedad, cada risa y cada palabra parecían cargadas de significado oculto. La noche continuó sin incidentes mayores, pero no podía dejar de pensar en lo arriesgado que era todo esto. El evento familiar había resaltado aún más la unión del matrimonio, y yo me sentía atrapada entre dos mundos irreconciliables. Cuando finalmente todos comenzaron a marcharse, me quedé sola por un momento en el salón vacío, reflexionando sobre lo sucedido esa noche y las decisiones difíciles que debía enfrentar pronto. La culpa seguía acechándome como una sombra oscura mientras contemplaba si debía seguir adelante o poner fin a esta relación prohibida antes de que fuera demasiado tarde para todos nosotros. El eco de sus palabras resonaba en mi mente: no sé cuánto más puedo soportar esto. La verdad era innegable, debía tomar una decisión pronto o arriesgarme a perderlo todo. El silencio del salón se volvió abrumador. La luz tenue de la lámpara proyectaba sombras que danzaban en las paredes, como si los ecos de la noche anterior aún susurraran secretos. La culpa seguía apretando mi pecho, y cada rincón de la casa parecía recordarme lo que había hecho. Mientras miraba por la ventana hacia la calle vacía, una parte de mí deseaba que el tiempo se detuviera. Tomé un sorbo del vino que había quedado en la mesa, intentando encontrar consuelo en su sabor. El sonido del teléfono interrumpió mis pensamientos, y al ver el nombre en la pantalla, el corazón me dio un vuelco. Era él. Su voz sonó al otro lado, cargada de una mezcla de ansiedad y determinación. ¿Podemos vernos? Necesito hablar contigo, dijo. Su tono era grave y eso solo aumentó mi inquietud. Claro, ¿dónde?, respondí sintiendo como el nudo en mi estómago se apretaba más. En el bar de Malasaña. Dentro de una hora, dijo antes de colgar abruptamente. El bar estaba lleno de luces tenues y murmullos entre copas. Al entrar, lo vi sentado en una esquina, con el rostro pálido y los ojos fijos en su vaso. Cuando se dio cuenta de mi presencia, se enderezó y me hizo un gesto para que me acercara. Gracias por venir, comenzó, su voz temblorosa traicionando su nerviosismo. No puedo seguir así. Miré a mi alrededor, las risas y conversaciones ajenas parecían burlarse de nuestro dilema. Yo tampoco quiero esto, respondí con sinceridad. Pero no puedo dejarte ir sin saber cómo te sientes realmente, insistió mientras sus ojos buscaban los míos con desesperación. En ese momento todo pareció desvanecerse a nuestro alrededor. Esto es un error, murmuré aunque sabía que mis palabras carecían de fuerza ante la conexión que habíamos forjado. ¿Es un error querer ser feliz?, preguntó él con firmeza. No sé si puedo ser feliz así, admití mientras recordaba a mi esposo y a la vida que había construido con él. Un silencio pesado se instaló entre nosotros. En ese instante crucial, nuestras manos se encontraron sobre la mesa, un roce eléctrico que encendió algo dentro de mí. No puedo seguir ocultando esto, dije finalmente. ¿Qué quieres hacer?, preguntó él con una mezcla de esperanza y miedo en su mirada. La decisión pesaba sobre mí como una losa. Debo pensar en todo lo que podría perder, respondí mientras sentía como las lágrimas amenazaban con brotar. Él asintió lentamente, comprendiendo la magnitud del dilema que enfrentábamos juntos. Pero si seguimos así, solo vamos a lastimarnos más. Las palabras resonaron como un eco en mi mente, sabía que tenía razón pero no quería aceptar lo inevitable. De repente un grupo familiar entró al bar riendo y hablando animadamente, sus rostros eran familiares pero en ese momento parecían extraños e invasores. Mi corazón se detuvo cuando vi a uno de ellos acercarse a nuestra mesa. Era un primo cercano, su mirada curiosa se posó sobre nosotros antes de esbozar una sonrisa despreocupada. Hola. ¿Qué hacen aquí tan solos?, preguntó sin sospechar nada. El tiempo pareció congelarse mientras nos mirábamos con horror mutuo, el secreto estaba al borde de ser revelado y ya no había vuelta atrás.